digamos que nosotros estamos a la expectativa en el dado caso que que esa persona, esa entidad se vuelva a manifestar en dado caso, como puede que no lo haga y nosotros sigamos nuestro programa normal. Como qué debemos hacer como para que estar un poco más tranquilos o no sé. Bueno, básicamente lo primero que hay que hacer es que tenemos que adoptar eh, una actividad de oración. ¿Por qué la oración? Porque necesitamos crear un marco de protección espiritual. Ya sabemos que las entidades espirituales, ellas ya saben que hay un espacio abierto, pero nosotros tenemos que ejercer cierta autoridad sobre ellas, darles a entender que nosotros somos los que estamos mandando. Pero esto es con un fin específico. La idea es ayudarles, pero tenemos que crear el ambiente y el espacio para ella. Y en realidad, aunque tenemos un espacio abierto, no es el espacio propicio para poderles ayudar. Más sí tenemos que protegernos. Y el único medio que hay realmente para mantener el control y la protección y que esto no siga sucediendo así, es que tenemos que adoptar una costumbre de iniciar el trabajo con una sencilla oración personal, de grupo y a nivel individual. Esto nos va a ayudar a crear un campo de protección vibracional. ¿Por qué? Porque así como se acercan entidades espirituales de un orden bajo, sufrientes, a través de la oración se acercan entidades de tipo espiritual buenas, que lo que buscan es ayudarnos, o inclusive nuestros espíritus guías. Nuestros guías espirituales, que son espíritus buenos, se acercan y nos ayudan a crear un campo de protección espiritual que va a impedir ese acercamiento espiritual o que lo van a controlar. Y ellos también se encargan de ayudar a estas entidades espirituales a que reciban beneficio. Por eso es importante que trabajemos al inicio una oración sencilla. Bueno, ahí está una recomendación para todos nuestros oyentes, obviamente que nosotros también vamos a aplicar mucho durante todo lo que se viene ahora con la voz paranormal. Bueno, nuestro tema de la noche, pues digamos que cayó, lo tenemos como anillo al dedo, porque precisamente vamos a hablar de entidades espirituales. Vamos a entender si algunas personas hablan de altos, bajos astrales, otras personas hablan del cielo, la tierra, el infierno. Digamos que cada persona tiene como un concepto diferente y en el mundo de la parapsicología lo tienen como en diferentes formas. Pero no sé, niñas, ustedes cómo definirían esos espacios en donde están las entidades. Pues, bueno, pues yo abriría, digamos, pues ahorita estoy leyendo un poquito y hablaban como las diferentes clasificaciones, ¿no? De las entidades. Entonces yo leí dos que me trajeron la atención. Bueno, tres en realidad. Uno son los arcantes, que sale como sinónimo de depredadores de humanos. No sé si estarán equivocados en la página, pero el caso eran como entidades que eran las más antiguas, entidades que de pronto eran de pronto como los orbs que son capturados por cámara, que son los que se ven en cámara por forma de luces, que se ven claros, unos no otros, y o los seres de sombra. Pero por ejemplo el que más me trajo la atención, no sé si lo voy a pronunciar bien, los doppelgangers. Los doppelganger. La verdad fue el que más me atrajo, no sé por qué, pero me atrajo hartísimo. Porque habla de entidades demoníacas que adquieren tu forma física, son tu gemelo malvado. Entonces, por ejemplo, vea ejemplos. Está, digamos, la reina Isabel I de Inglaterra, que ella decía que vio a su doppelganger. Gracias. En la cama, enfermo, postrado en cama, y que días después fue cuando ella se enfermó y murió. O sea, ella cuenta antes de su muerte eso. También sale de John Donne, que es un pintor muy conocidísimo. El hombre dice que él vio que vio a su mujer llegar, o sea, con un bebé recién nacido en brazos, que en ese momento su mujer estaba embarazada, estaba dando a luz un bebé que estaba muerto. Entonces él hacía la comparación de eso, como de que cuando llegó ella con su bebé en brazos, su mujer estaba teniendo un momento triste porque su bebé nació muerto. Y también, digamos, estaba también el que fue presidente de los Estados Unidos, a mí siempre se me olvida el nombre de él, el del sombrero. Lincoln, que él era súper supersticioso, a mí siempre se me olvida el nombre, y que está viéndose en el espejo y vio a su doppelganger, gracias, el cual se movió y que era como un prestigio porque él se veía pálido, dañado, demacrado, que eso fue antes de terminar, cuando ya murió, en fin. Entonces que son como
yo lo estoy entendiendo más como supersticiones de algo que puede llegar a pasar, más no como tu gemelo malvado que no tiene ningún fin, solo asustarte, sino como vienen a predecir que algo malo va a pasar, pero siempre predicciones malas. Una premonición. Una premonición. Guay. Ese fue el que más me gustó. Ahí está. Bueno, Dani, cuéntanos tú cómo percibes este mundo de las entidades o qué conocimiento tienes respecto a las entidades. Un poco. Muy poco. La verdad quedé un poco corchada al respecto, pero pues de lo poco que he leído se entiende las entidades como, por decirlo así, seres, no sé cómo decir, cuál es la palabra específica, que pues no han logrado desencarnar, trascender de este mundo, y pues prácticamente tienen diferentes maneras de apegarse a este mundo terrenal, ya sean preocupaciones familiares o simplemente que no lograron cerrar ciclos en su vida. Ok, ahí está. Bueno, Rommel, obviamente el tema de las entidades es un tema muy amplio, pero cuéntanos como muy en general, ¿qué son las entidades? ¿Hay clasificaciones de entidades? ¿Las entidades pueden estar tanto aquí como allá? ¿O cómo es eso? Bueno, yo la voy a clasificar de la manera más básica. Existen en general 3 clases de entidades espirituales: espíritus puros, buenos e imperfectos. Y esas 3 entidades se dividen en 10 subclases. Existen los espíritus puros, que son los espíritus que ya alcanzaron un nivel superior de elevación, que ya han adquirido gran capacidad de virtudes, que no necesitan ya encarnar en este plano físico, que tienen un conocimiento muy amplio de Dios, que son sus ministros, que tienen gran sabiduría, que son superiores en ciencia, en conocimiento. Estos espíritus se catalogan como espíritus puros. ¿Y cuáles son básicamente esas entidades, esos seres espirituales? Hablemos de los arcángeles, de los serafines, los querubines, los ángeles, y desde otras vertientes, más grandes maestros ascendidos. Ellos son los que se llaman espíritus puros por su gran elevación de conciencia. Y ellos ya no necesitan venir a este plano, lo hacen si quieren. O sea, ellos ya son libres totalmente de la materia densa de este plano. Existen también los espíritus buenos. Son espíritus que todavía requieren de encarnar en este plano, pero tienen conocimiento de Dios. Son espíritus que hacen el bien. Son espíritus que ya han adquirido virtudes y valores. La mujer, por ejemplo, me parece a mí que entra como en esa categoría. No, la mujer que, digamos, estaba acompañándonos. Claro, hablemoslo en un término general. General, pero digamos... O sea, en ese momento que tú dijiste eso, como que pensé una vez en ella. No estaba pensando en ella, después estaba leyendo otras cosas, y tú lo dijiste y de una vez pensé en ella. Como que ella, por ejemplo, decía, a pesar de que yo lloraba, intentaba calmarme. Claro, pero vamos a hablar aquí del nivel de conciencia de las entidades espirituales. Cuando hablamos de una entidad espiritual buena, es porque su estado evolutivo lo ha llevado a ese grado de conciencia, de ser bueno. Y eso ha sido un trabajo largo a través de muchas encarnaciones. Eso los hace espíritus buenos, y podemos estar hablando de espíritus benévolos, espíritus que se osan en hacer siempre el bien. Son espíritus virtuosos, amorosos. Cataloguémoslos como nuestros espíritus guías. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu guía o espíritus protectores. Y para que ellos tengan esa tarea o esa misión de proteger a cada uno de nosotros, es porque tienen la capacidad espiritual de hacerlo por su grado evolutivo. Y ellos sí tienen necesidad aún todavía de encarnar en este plano material, pero son espíritus que se acercan también a transmitir pensamientos a nosotros, los seres encarnados. Esos están catalogados como espíritus buenos o benévolos o virtuosos. Y está la última categoría, que son los espíritus entre comillas imperfectos. ¿Por qué los catalogan como imperfectos? Los catalogan como imperfectos es en su grado moral, en su grado de evolución, porque todavía no han adquirido ese nivel espiritual de conocer la esencia de Dios, del bien. Sufren por el mal que han hecho, y sufren por el bien que acontece ante los demás.
y ellos se catalogan como espíritus perturbadores, espíritus mentirosos, espíritus digámoslo, golpeadores. Entonces, estos espíritus son los que se van a encontrar en casas, en diferentes lugares, que son las manifestaciones que están ocurriendo hoy en día. Espíritus que toman determinados lugares y se adhieren a ellos y ejercen sus manifestaciones de tipo espiritual. Son espíritus que les gusta o que se fascinan a hacer el mal, o que sencillamente son espíritus neutros. ¿Qué significa este término de neutros? Ni hacen mal ni hacen bien. Solo están. Solamente están. Entonces estamos clasificando en 3 categorías las entidades espirituales. En el rango más bajo están los espíritus sufrientes, están catalogados también dentro del rango de los espíritus imperfectos, porque sufren. Ahí Y si está. sufren es porque no tienen un nivel de conciencia más elevado. Bueno, ahí está. Ahorita digamos que Mónica hablaba respecto a, digamos, como diferentes clases de lo que son las entidades. Me llamó mucho la atención cuando hablaba sobre el doppelganger, porque yo tenía un conocimiento, digamos, diferente. El doppelganger, yo tengo entendido que es la división que tiene el alma en diferentes cuerpos que son similares. ¿A qué hago alusión? Que es ese 0.7% que hablan los científicos de que existe una persona en otra parte del mundo que es igual a usted, y que usted tiene 0.1 probabilidades de encontrárselo. Entonces, los doppelganger, como lo reitero, tengo entendido, son ese otro yo o varios yo que hay en el mundo, que es una división del alma, más que todo. Con las entidades, yo había escuchado, normalmente uno por los programas de radio que escucha aquí uno en Colombia, y obviamente por la información que uno encuentra en internet y uno que otro libro, hablan sobre lo que son los astrales, como los mundos y ese tipo de cosas. Ahí, o las dimensiones también hablan mucho. ¿Cómo entran este tipo de lugares con las entidades? O sea, ¿se adaptan o ellos hacen parte o ellos lo crean? ¿Cómo es eso? Bueno, básicamente sí hay niveles de tipo espiritual, y esos niveles, digámoslo, la entidad espiritual se ajusta de acuerdo a su grado de evolución espiritual. Si son espíritus buenos, esos espíritus obviamente no van a estar en un lugar o en un plano donde van a sufrir. Son espíritus que por su nivel de conciencia son llevados a un plano acorde a su nivel. Si es un espíritu bajo, que es malo, que es perverso, que hace mal, obviamente no puede ir a un plano bueno, a un nivel vibratorio armónico, no puede ser. Ellos van directamente, ellos son clasificados en ese plano espiritual o inframundo. Mire, es tanto, eso se clasifica de acuerdo al grado de bondad o de maldad. Pero lo que sí es cierto es que, independiente de plano astral o infierno, como lo cataloguen las otras vertientes o creencias, aquí lo que es cierto es que las entidades espirituales van al lugar que le corresponde en el mundo invisible de acuerdo a su nivel evolutivo. Hablemos de un Adolfo Hitler. Un Adolfo Hitler fue, digámoslo, un ser que hizo mucho mal. Pero digamos que fue un hombre que hizo mal, pero también hizo uno que otro otro bien. Sí, hablemoslo en el término del sufrimiento que causó. Hablemoslo de acuerdo al sufrimiento que causó. Si hay un sufrimiento, ese sufrimiento tiene una consecuencia. Y si hay una consecuencia es porque tiene que ser clasificada esa consecuencia en un plano espiritual. Aquí no, en los planos espirituales no se juega, sencillamente si la entidad espiritual es de un asesino, pues obviamente ese asesino tiene que estar en un nivel espiritual acorde a su progreso espiritual, pero ojo, allí en esos niveles espirituales también se evoluciona, también existe cierto progreso, y es donde se abre un espacio para que ellos reflexionen y emprendan ese camino hacia su mejora espiritual. No es para someterlos directamente allí. Bueno, ahí está. No sé,
Chicas, si Yo- ustedes tienen alguna pregunta. quiero hacer una Daniela o pregunta. Mónica. Yo tengo las preguntas, pero pregúntate primero. Ah, Vale. gané. Pues digamos, ahorita con lo que estaba pasando, es un momento que les conté. Yo quiero preguntar sobre los animales y las entidades. Ellos cómo las perciben, cómo sienten, o sea, digamos ellos, de qué manera nos pueden decir a nosotros